FENAL Podcast, temporada 2. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de la segunda temporada de nuestro FENAL Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Desde hacía rato queríamos tenerlo acá, amigo personal, gran mentor y un líder que está dando unas batallas muy importantes en nuestro país. Estamos con Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, el Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría. Carlos, bienvenido. María José, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los miembros de FENAL. Bueno, Carlos, aquí hablamos de todo un poquito, institucional, pero también personal. Cuéntanos de ti, de tu carrera en lo público, en lo privado, tu formación, de dónde eres, todo. De Bucaramanga, orgullosamente santanderiano, 22 años de experiencia profesional. Por 15 años estuve en cargos directivos en el Parlamento Andino, una organización internacional. Soy abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, otro magíster en Estudios Políticos Internacionales, una especialización en Integración Regional, muchos cursos sobre todo en temas de seguridad, apasionado por el tema de la libertad. Soy un creyente, un fiel creyente de que el camino a la prosperidad es únicamente a través de la libertad económica. Y por eso, cuando tuve la oportunidad de llegar al ICP en el 2019 como director académico, pues encontré el trabajo de mi vida, el trabajo soñado. Y en el 2022, gracias a Dios, tuve la fortuna de ser nombrado director ejecutivo y aquí estamos dando la pelea con mucha alegría, con mucha convicción, con mucha esperanza y también con algo de escepticismo, pero sabiendo que esto es una tarea de todos los días y que lo que nosotros hacemos, la lucha nuestra, no se acaba en un ciclo electoral, es para siempre. De acuerdo. Bueno, tú tienes una historia personal muy bonita, porque el recorrido público pues no de sector público propiamente, sino de reconocimiento público que tienes, te lo has ganado a pulso. Tu mamá tiene una historia bonita de haberte sacado adelante y que ahora le cuentas a tus hijos y cuéntanos un poquito de esa historia y cómo, bueno, ahora tu familia también. Bueno, yo soy hijo de una madre soltera. Mi mamá tuvo que tener 2 trabajos para sacarme adelante. Ella era secretaria en el día de un colegio privado y en la tarde-noche era secretaria de un colegio público. Por eso también conozco las diferencias de la educación pública y la educación privada, los incentivos, cómo funcionan los sindicatos, la forma en que tratan a los trabajadores en el sector público versus cómo los tratan en el sector privado. En fin, ahí aprendí muchas cosas que hoy en día hacen parte de mi paradigma y por qué defiendo tanto la libertad y en el tema educativo, por qué defiendo tanto la libertad educativa y el school choice. Luego me casé muy joven, tuve una hija, me casé bastante prematuramente, pero mi ex esposa también tenía otra hija y entonces las dos son mis hijas, mujeres, y luego me volví a casar y tuve un chiquito y entonces tengo 3 hermosos hijos que son mi razón de vivir y hoy pues es a lo que me dedico en la vida, a ellos 3 y a defender esta causa. Bueno, una historia súper bonita e inspiradora. ¿Cómo despertó tu interés por los asuntos públicos, por qué pasaba en la sociedad, qué pasaba en tu ciudad o qué pasaba en tu departamento, en el país? Pues mira, desde muy chiquito tuve interés por la política y estando en la universidad me llamaba la atención, pero lo veía como algo lejano, sobre todo como algo de élite, ¿no? Digamos, era el hijo de una secretaria, estudiaba en universidad privada, lo hacía con crédito del ICETEX y con una beca por jugar rugby, aunque no parezca, fui deportista. Jugaba rugby, eso Mira, me permitió tener una beca del 25%, más el ICETEX era lo que me permitía pagarme la universidad privada, la Universidad UNAP. Y ahí esa era una universidad además con una vena muy política porque sus rectores, etcétera, habían estado muy cercanos. Uno de los rectores de la universidad llegó a ser ministro de Educación. Pero luego estando en el Parlamento Andino, pues obviamente trabajar con parlamentarios todo el tiempo me llevó a estar involucrado en la política. Conocí el proceso político de la juventud de un partido, el cual hace parte pues de mi pasado. Muchas cosas en la vida de uno hacen parte de cuando uno estaba en el lado oscuro de la fuerza. Hoy ya estoy en la fuerza. Y ahí me interesé por la política, empecé a participar, llegué a ser el presidente de las juventudes de mi departamento. Digamos, hice un esfuerzo muy grande, aspiraba con ser candidato a la Cámara, era independiente, en fin, pero descubrí lo que es la política tradicional, lo que son
los caciques apellidos de peso. políticos. No, y sabes que los caciques, esa idea tan arraigada en la mentalidad de los colombianos de que el cacique es el que dice quién va en la lista. Un poco como feudal la como cosa. un feudo, sí. Y me pasó. Un líder de ese partido ya fallecido me había dicho que le interesaba que yo fuera en la lista de la Cámara. Este señor sale elegido gobernador, me ofrece un puesto, yo le dije, a mí no me interesa un puesto, yo quiero ser representante de la Cámara, yo ya tengo trabajo. Y finalmente cuando llegó la hora de las definiciones de la lista, le dieron el cupo a un exgobernador, que entre otras cosas, pues era amigo personal de este gobernador. Y el mensaje fue como, no, espere, ¿usted cuál es el afán? Hay nombrables y hay elegibles, y usted por ahora es más nombrable que elegible, a pesar de que yo había logrado en el proceso de las elecciones territoriales apoyar candidatos al consejo que hacían parte del proyecto político. Entonces yo ahí dije, esto no es lo mío, yo no Aquí sirvo. no fue. No, yo no sirvo para todo este tipo de cosas. Me parece que esto no es lo que yo consigo, como yo consigo la política. Carlos, hablemos de las ideas. O sea, ¿cuáles son esas ideas en coquito, en simple? ¿Qué representan esas ideas? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos trasnocha? ¿Cuál es el problema real que queremos resolver? Y esas ideas, ¿cuáles son las equivocadas y cuáles son las que pues estamos convencidos de que funcionan para el futuro de Colombia? Mira, si tú piensas en Colombia, usted mira nuestro país hoy, obviamente lo puede mirar hacia atrás, pero hoy este es un país con un enorme potencial. Millones de colombianos que tienen potencial, millones. Inteligentes, con ideas, con ganas de trabajar, esforzados, dedicados, que han luchado en medio de la adversidad, que somos resilientes en medio de la violencia, en medio de los obstáculos. Cuando uno se pregunta por qué ese potencial de ellos no nos hace un país rico, ¿por qué? Porque a pesar de tener todo eso, no somos un país rico. Y entonces uno empieza a descubrir que es que hemos adoptado unas reglas de juego equivocadas. Y esas reglas de juego están moldeadas por ideas políticas, por ideas económicas. Entonces, cuando se cree que el empresario es un enemigo, inmediatamente tú estás sacando a un montón de personas. Miren, yo lo digo en las formaciones. Cada persona que ejerce una actividad dentro del sector privado es un empresario. Está haciendo una empresa. Claro, ¿qué pasa? Tenemos 13 millones de personas en la informalidad, de 26 millones de personas en edad ocupacional. Eso es absurdo. Entonces, nos sentimos orgullosos de decir es que el 96% del tejido empresarial son MIPYMES. Sí, es muy importante, por supuesto, pero de eso casi el 40% es informal. Pero es que además a punta de MIPYMES no vamos a sacar este país adelante. Nosotros necesitamos muchas grandes empresas, pero grandes, gigantes, de 10.000, 20.000 trabajadores, que compitan por la mano de obra, que crezcan, que sean productivas, que sean multilatinas, multinacionales. Pero tenemos una mentalidad de cosas pequeñas. Chiquita. Y eso está muy marcado por las ideas. Fíjate, cuando tú le preguntas a un tendero, que Fenalco tiene tantos tenderos, ¿cuántos de esos tenderos se sienten empresarios? ¿Y qué está detrás de eso? La raíz de eso es unas ideas que han permeado la educación, la cultura, la academia, la comunicación política y las ideas políticas de hacer ver al empresario como un enemigo de otros sectores de la sociedad. Cuando es que ese tendero, la señora que vende arepas aquí en una comuna en Medellín, la señora que en Barranquilla vende sus carimañolas, el señor que tiene un puesto de panadería, todos ellos son empresarios. Son empresarios. ¿Y qué están haciendo ellos? Creando valor. ¿Qué necesitamos para que ellos estén mejor? Que sea fácil formalizarse, que ellos puedan ahorrar, que los colombianos podamos formar capital. Pero claro, aquí hay un concepto súper equivocado y es que la riqueza se crea redistribuyéndola. Es súper equivocado, eso es una idea terrible. Si nosotros nos enfocáramos en, oiga, es que las personas en libertad, a través del proceso de mercado, que es un proceso de cooperación social donde yo intercambio derechos de propiedad privada de forma pacífica a partir de crear valor. Es decir, ¿qué es un rico? ¿Qué es un empresario rico? ¿Qué es una persona exitosa? En el mercado, el que sirve a su prójimo. Esa es una idea fundamental. Que da valor. Que le crea valor a alguien. ¿Cómo se hace rico? Sirviéndole al prójimo. Es que usted no conoce un empresario lícitamente, que sea lícito, legal, pues lo haga desde la legalidad, que se haga rico si no es sirviendo al prójimo. Ahora, hay otra gente que se hace rica que no es sirviendo al prójimo. Unos los que lo hacen a través de los negocios ilegales, los criminales, y otros los que captan rentas del Estado, cogiéndose los impuestos que pagamos los ciudadanos, para ellos darse unos beneficios que nunca tendrían en el sector privado, nunca, y lo hacen además hablando mal de los empresarios y generándole a la sociedad una desconfianza en el empresario y en el proceso de mercado.
porque satanizan el proceso de mercado, porque no entienden el proceso de mercado. ¿Qué es lo que hay que defender? A las personas. Esto es poner a los seres humanos en el centro. ¿Qué es más humanista que decir, oiga, yo confío que una persona libremente me puede crear valor a mí, yo le puedo crear valor a ella y en ese proceso de intercambio ambos nos enriquecemos? Esto no es suma cero. Es que en el mercado es de suma positiva. Exacto. Ni siquiera no es suma cero, ni tampoco suma negativa, es suma positiva. Entonces, esas ideas que han estado tan arraigadas en nuestros tomadores de decisión de creer que solo a través del Estado y no del mercado ha hecho que este sea un Estado que impone tantas cargas burocráticas, tributarias, regulatorias, que hace que quien quiere hacer riqueza, que quien quiere hacer empresa, no lo pueda hacer. Solo te dejo un dato. Colombia es de los países de la OCDE que más paga renta corporativa. Es decir, ¿qué es renta corporativa? Lo que pagan las empresas por las utilidades que generan, ¿cierto? Pero fíjate la lógica tan perversa. Una empresa, cuando genera utilidades, cuando crece, necesita formar capital para crecer más. Porque una empresa que no crece se queda estancada y deja de ser rentable y muy probablemente es presa de la competencia, de la libre competencia. Entonces, si no crece, otras empresas le pueden comer su cuota de mercado y tiende a desaparecer. Entonces, las empresas tienen que formar capital. Es que como odian el capital, porque hay unas ideologías que unos más de frente y otros solapadamente, pero al final del día odian el capital. Entonces lo que creen es que hay que cargar a las empresas de más impuestos, desconociendo que eso lo que impide es que esas empresas formen capital, que es lo que saca a las sociedades de la pobreza. Si forman capital, crecen. Si crecen, se vuelven competitivas. Si se vuelven competitivas, contratan más, generan más ingresos, más recursos, sirviendo a más personas. En Colombia los castigamos. Le decimos, no, usted no puede crecer. Quieto ahí, quédese chiquito. Y entonces nos comparamos, dicen, pero ¿por qué Chile sí crece? ¿Pero por qué otros países sí crecen? Bueno, porque es que allá no castigan la formación de capital. Allá dejan que las empresas hagan riqueza. Pelechen. Ese es el tipo de ideas que están, ojo, en muchos partidos. Esto no es de un solo sector de la sociedad. Todos. Lo que pasa es que hay uno, aquí también hay que decirlo, sí hay un segmento político, sí hay una estructura política en Colombia que no quiere, sino ellos, controlar las empresas. No quieren empresas privadas. Esa es la diferencia. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Un modelo político ideológico que no cree en el sector privado, que no cree en la libertad económica, que cree que la economía la debe manejar y controlar el Estado, planificada y centralizada desde el nivel político. Hay otro segmento muy grande de la política colombiana que cree que sí, un poquito de mercado, pero el Estado tiene que meter la mano y nadie responde a los perjuicios que causan, por ejemplo, la informalidad. ¿Quién le responde hoy a esos 13 millones de colombianos que están en la informalidad a causa de mala regulación, de trámites burocráticos y de impuestos? Y ahora en campaña los hemos visto a muchos de los que han hecho parte de ese proceso de toma de decisiones salir a decir que ellos van a desregular. Ojalá lo hagan, pero tengan un poquito de vergüenza. Ustedes han ayudado a crear ese entorno que tiene a 13 millones de personas realmente en la precariedad. Es que ser informal es estar en la precariedad, que no pueden ahorrar, no pueden invertir, no pueden aportar para su pensión en el futuro, no pueden aportar para salud. Esa es la precariedad. Entonces, ¿cómo hacemos para que las ideas correctas lleguen? Bueno, mostrando los defectos de las otras ideas y mostrando por qué nuestras ideas son superiores y en los países que las adoptan, cómo han logrado funcionar para sacar a millones de la pobreza. Pero cuéntanos en ejemplos concretos y sencillos del día a día, ya sea de la realidad de un empresario o de política pública. ¿Qué es libertad? ¿Qué no es libertad? Vamos como esas comparaciones para aterrizarlo más. Sí, yo sé, porque cuando se habla de libertad económica hay gente que incluso usa el concepto y lo usa equivocadamente. ¿A qué nos referimos con libertad económica? Es la libertad de los individuos de tomar sus propias decisiones sobre su propiedad privada. Eso quiere decir que para que haya libertad económica un país debe tener derechos de propiedad privada protegidos, garantizados, ¿no? Entonces un país con 60% de informalidad sobre la tierra, pues tú no tienes derechos de propiedad privada. Un país donde el catastro multipropósito que debería utilizarse es para dar el título de propiedad, lo utilizan es para poner impuestos y confiscar inmediatamente, pues eso no es libertad. Entonces, derechos de propiedad privada. Libertad contractual, que yo pueda contratar y despedir fácilmente. Nadie está hablando de precarización. Estamos hablando de la libertad de las voluntades de las partes para contratar y despedir de conformidad a las dos voluntades. Obviamente, objetos lícitos, pero que sea fácil. ¿Por qué la gente se va a Estados Unidos a trabajar? Allá no hay tres memos antes de poder despedir, ¿o sí?
allá no le toca a uno ir a la oficina del trabajo, ¿no? Si usted no cumple, lo sacan y le pagan sus horas trabajadas. Hay salario por horas, entre otras cosas. ¿Por qué los países desarrollados no tienen el nivel de garantías que tenemos nosotros, pero a pesar de eso la gente está mejor allá, gana mejor allá, hay más movilidad social, hay más movilidad laboral? Pues porque la libertad contractual se respeta. Tercero, la moneda es estable. Para que yo tenga libertad económica, hombre, que mis 100.000 pesitos de hoy, con los que una madre va ahorita a comprar el mercadito de la semana para comprar unas pocas cositas, porque es que no le alcanza para mucho, un arrocito, unos huevitos, una lechecita, unas cositas para la semana, pues que lo que hoy compró con esos 100.000, en 2 meses pueda seguir comprando lo mismo con esos 100.000. Es decir, que la inflación no me roba el poder adquisitivo de mis billetes. Y eso es producto de una decisión política. La inflación es el resultado de una política monetaria que, al expandir la masa monetaria de diferentes formas, pero especialmente aumentando la oferta monetaria, hace que el dinero pierda poder adquisitivo. Entonces, cuando a mí me quitan ese poder adquisitivo, estoy perdiendo mi libertad económica, porque es que lo que yo ahorré con tantos esfuerzos, ese milloncito de pesos, pues en un año no va a valer lo mismo. Y entonces le dicen, no, pues hay que invertirlo, invirtámoslo, vamos a pagarle el 10% tal. Y resulta que cuando usted va a ver, en realidad no ganó nada. En realidad no ganó nada, porque lo que ganó de intereses lo perdió vía la inflación más los impuestos. Pues acuérdense que rentar también en algunos casos lo lleva a uno a pagar impuestos. Si usted al final del día mantiene su millón, seguramente perdiendo poder adquisitivo. Lo tercero es la libertad para comerciar. Es que, María José, uno no puede hablar de libertad económica si yo no puedo comerciar con quien me dé la gana, en la moneda que me dé la gana, en la forma que me dé la gana. Pero cuando yo digo, listo, yo voy a comerciar, no, espere, porque yo tengo que proteger a este sector. Y hoy el mundo está enfrentando eso. Sí. Pero Colombia, deliberada y sistemáticamente, es proteccionista. No son mis palabras, son las del Legatum Institute del Reino Unido, que cuando hizo su estudio de apertura económica sobre Colombia, encontró que Colombia no es un país abierto económicamente, es un país muy proteccionista. Y cuando tú miras ese informe, descubres que ese cuento de que es que aquí nos ha empobrecido los TLC, es carreta. Es carreta porque este es un país muy proteccionista. Porque aquí no nos gusta competir, aquí nos gusta el cronicapitalismo. ¿Qué es el cronicapitalismo para los que nos ven? Esos que usan el poder económico para aliarse con el poder político para que les protejan su metro cuadrado a costa de los consumidores y a costa de ellos mismos, porque cuando ellos no compiten, no entienden cómo está funcionando el mercado porque no reciben las señales del mercado. Lo que reciben es distorsionado porque están obligando al consumidor a escogerlo solo a ellos. Entonces no innovan. Entonces no hay proceso de destrucción creativa porque no hay información para hacer ese proceso de destrucción creativa, que es el que hace que las compañías crezcan, innoven, se adapten y sigan compitiendo. Es como el niño que saca una nota mala en el colegio y va y le dice a la mamá y la mamá va y pelea por él en el colegio y le suben la nota. Básicamente es artificial, no está teniendo la información que es en el mercado. Y lo que tú dices es muy importante porque pagan los colombianos de menores recursos, porque son a los que, si se les bloquea la competencia, no es que tengan otra alternativa, simplemente dejan de comprar esos productos. Y lo pagamos todo como país, porque fíjate, cuando se toman decisiones equivocadas, cuando se utiliza la política fiscal para proteger un sector económico, entonces inmediatamente la externalidad negativa es el contrabando lo pagamos todos porque lo controlan estructuras de crimen organizado que hacen parte del gran problema de Colombia, que es la violencia controlada por esas estructuras que controlan narcotráfico, contrabando, extracción ilícita de minerales, lavado de activos, etc. Entonces, cuando la gente se queja y se sorprende de por qué hay tanta violencia en los barrios aquí de Medellín, muchos de esos grupos criminales que operan aquí controlan el contrabando. ¿Y quién les creó el nicho para el contrabando? Pues cuando usted pone un arancel del 20 o del 30% a un producto sencillo, en un barco de la China llega ese producto que no paga arancel, que no fue declarado allá, que no hay cómo hacerle trazabilidad y lo venden 30% menos. Por eso hay contrabando. La gente no lo entiende. No, la gente no lo entiende. Parece que el contrabando fue una cosa por allá que nadie sabe de dónde surge. No, surge de medidas que tomamos por violar la libertad económica. Y por último, hombre, la justicia, el cumplimiento de los contratos. Es que si yo tengo una justicia eficiente, yo tengo libertad económica. ¿Por qué? Porque si tú me incumples, yo voy rápido donde un juez te declara culpable por incumplir el contrato y me pagas a mí lo que me tienes que pagar y se acabó. Ese proceso hoy en Colombia se puede demorar hasta 10 años. Eso me impide ejercer mi libertad económica porque no hay cumplimiento de los contratos, no hay seguridad jurídica, no hay derechos de propiedad privada. Entonces, ¿cuándo hay libertad económica? Cuando yo puedo tomar decisiones con mi propiedad privada
y las reglas de juego del Estado son tan generales, tan amplias, que me protegen todo eso, a mí y a todos por igual. Aquí no hay ganadores y perdedores. Nadie por encima de la ley. Exactamente, hay igualdad ante la ley. Bueno, hay un punto que no mencionaste, que es muy importante y en el que tú eres experto, seguridad y defensa, que en este momento en Colombia sí que se necesita. Hablemos un poquito de eso. Mira, Y aplicado al caso de Colombia. claro, no hay libertad económica sin seguridad física. El caso de Colombia es desafortunado. Aquí ganó la narrativa y la ideología a la realidad. El crimen hoy en el mundo ha evolucionado, ha crecido, se ha expandido, de ahí que entre los 5 factores de principal riesgo político en América Latina, el crimen organizado ya lleva por tercer año consecutivo siendo el primero, porque ya no es un tema solo de los colombianos, los mexicanos o de Brasil, sino de varios países de la región. Tenemos estructuras que funcionan como un sistema adaptativo complejo, es decir, se adaptan, mutan, se integran, se fragmentan, son resilientes, están adelante de lo que los estados pueden hacer, porque los estados se quedaron, en el caso nuestro colombiano, en unos debates ideológicos sobre el crimen, como le pasó a México. Entonces, en México era abrazos no balazos y en Colombia era la paz total. Ambos modelos fracasados porque romantizan el crimen. Entre otras cosas, criminalizan la pobreza, porque dicen que la gente es criminal porque es pobre. Entonces, hasta que algún día no solucionemos el tema de la pobreza, no hay que enfrentar el crimen, ¿no? Son dos cosas terribles, además porque nada perpetúa más que la pobreza que las estructuras de crimen organizado que controlan un territorio. Cuéntanos un poco más entonces, que este tema es interesantísimo y de esto hemos conversado mucho tú y yo, pero cuéntanos qué hace el ICP. Porque ya mencionaste una de las grandes propuestas que tiene el ICP en materia de seguridad y defensa del país, pero ustedes tienen un observatorio legislativo impresionante, tienen incidencia en el Congreso de la República, tienen mesas de trabajo, capacitan jóvenes, colaboradores en empresas. Entonces, cuéntanos un poquito qué hace el ICP. Mira, somos una organización de la sociedad civil, somos independientes, privados, apartidistas, pero no somos apolíticos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no defendemos ningún candidato ni ningún partido político, esa no es nuestra tarea, pero nosotros sí defendemos unas ideas políticas y nuestro trabajo es incidir políticamente. Lo hacemos, como bien tú dices, en el Congreso, lo hemos hecho también en las Cortes, en audiencias públicas, pero además también presentando demandas, ya sea ante la Corte Constitucional o ante el Consejo de Estado. Especialmente en el Congreso, en algunos gobiernos hemos tenido también la oportunidad de presentar ante ministros algunas propuestas nuestras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo incidimos? Generamos conocimiento, evaluamos la política pública, hacemos propuestas y las presentamos. Y en el caso del Congreso hacemos algo bien interesante y es que nosotros medimos cómo se comportan los congresistas en función de la libertad económica, es decir, qué tanto los proyectos de ley, las leyes aprobadas y cómo se comportan los congresistas afecta positiva o negativamente la libertad económica. Se llama el indicador de afinidad con la libertad económica. ¿Eso a qué nos lleva a nosotros? A hacerle mucho seguimiento a los proyectos de ley. Y ahí participamos nosotros en audiencias públicas, hacemos mesas del Observatorio Legislativo, enviamos recomendaciones. Tenemos una labor muy importante, permanente, de nuestro trabajo de incidencia en el Congreso. También hacemos eventos internacionales porque tenemos un Policy Lab de seguridad y defensa y en los temas de geopolítica también hacemos una gran labor, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, porque una de nuestras preocupaciones ha sido la injerencia y penetración de regímenes autoritarios extrarregionales como son China, Rusia e Irán, las tácticas que utilizan, los riesgos que hay. Lo hacemos a través de la formación. Mire, nosotros creamos en 2019 una academia de formación para difundir estas ideas. Nosotros no le decimos a la gente por quién votar, ni más faltaba. Le decimos a la gente que tenga el criterio para entender el impacto que tienen ciertas ideas políticas en su vida y en su libertad, y eso es lo que nosotros hacemos. A nosotros no nos interesa aquí hacerle activismo a nadie, ni a ningún partido, nada que se parezca, pero sí que la gente comprenda cómo una idea política que puede sonar atractiva impacta. Lo hacemos especialmente en materia de libertad económica y de democracia liberal, que son las dos cosas que el ICP defiende y promueve. Eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Entonces le explicamos a la gente cuándo la democracia liberal está en riesgo, cuando se quiere eliminar la separación de poderes, cuando se argumenta a favor de la concentración de poder, cuando se ataca la legitimidad de los otros órganos del poder público, cuando se aboga por un sistema centralizado y autoritario. Pues ahí nosotros salimos a advertir esos riesgos. Y cuando se afecta la libertad económica o también cuando hay una buena idea,
a favor de la libertad económica. Por supuesto, las cosas buenas también las destacamos, pero en nuestro país desafortunadamente son mucho más la andanada de regulaciones y de propuestas que amenazan la democracia liberal y la libertad económica, así que nuestra tarea es estar permanentemente en defensa. Y bueno, tenemos además de la academia, el observatorio, el Policy Lab, ahora tenemos un Policy Lab en energía, porque nos interesa mucho que Colombia se ponga a la vanguardia de los temas de energía, y hemos hecho temas... Salud también. Temáticamente es economía, política y seguridad. Pero en las actividades específicas lo hemos hecho muchas cosas. Presentamos informes a la Comisión de la Verdad sobre los empresarios víctimas en el marco del conflicto armado. El informe de reclutamiento hace parte del macrocaso de la JEP, que declaró a las FARC como responsable del reclutamiento de niñas, niñas y adolescentes. Nuestro informe fue uno de los primeros y de los más completos. Incluso hay todo un documental que se hizo con Caracol, con estos artistas leyendo los testimonios de las víctimas. Bueno, ese fue el informe del ICP. Es decir, el instituto ha estado en muchas cosas. Lo que pasa es que aquí me puedo demorar, pero básicamente nuestra tarea es hacer activismo político para defender la libertad económica y la democracia liberal, para que todos vivamos bien. Públicamente se verá como solo el 10% de todo lo que hacen, y eso que se ven muchísimo, porque son un instituto que de hecho bajo tu liderazgo ha crecido mucho en esa cobertura nacional. Bueno, entonces esta sección se llama Ping Pong. Tienes que elegir cualquiera de los dos. ¿Análisis técnico o intuición política? Análisis técnico. ¿Optimista o realista? Realista siempre. ¿Consenso o confrontación? No, eso es un falso dilema. Depende, ¿cierto? Depende, no siempre, no, hay que confrontar las ideas, hay que confrontarlas. Eso, el consenso, perdón, aquí me extiendo solo, ese falso consenso al que nos quieren llevar para que cedamos nuestros principios y nuestros valores, no. Hay posiciones que hay que defender con convicción. Yo, entre esas dos, convicción. Estoy de acuerdo, nada de relativizar todo. No se relativizan las cosas. ¿Derecha o izquierda? Libertad. ¿Redes sociales o medios tradicionales? Los dos y mucha calle. ¿Bogotá o Medellín? A Medellín. ¿Política local o internacional? Las dos, pero internacional me gusta mucho. ¿Café solo o café conversado? No, conversadito. Listo. Bueno, ahora vamos a esta sección que se llama Sin miedo a la funa. Hágale. ¿Quién dio miedo? Cuéntanos una opinión o comentario que tengas que defiendas a capa y espada sin importar lo controversial que pueda ser. Que todos los partidos son socialistas, tienen algo de socialistas. Está el candidato que ofrece subsidios en un debate, ofrece 10 subsidios. Cuando le preguntan de cada problema, propone un subsidio, no una solución, propone un subsidio, no propone que el sector privado, de la mano del sector privado, de abrir más el mercado, de atraer otra gente, no propone un subsidio. Y está el candidato que dice que nos va a prohibir la importación de un producto, que va a obligar a los bancos a tener una tasa inferior al no sé cuánto %. Entonces, cuando uno ve, en realidad, socialismo everywhere, solo que uno matizado, bueno, y está obviamente el carnívoro, que es el señor que nos dice que no, que los derechos de propiedad no deberían existir y que el Estado debería controlarlo todo. Entonces ahí hay 3 matices, pero hace falta una posición política, un proyecto político que centrado en la gente le diga a la gente, vamos a liberarlos para que usted pueda desarrollar todo su potencial y así enriquecer a Colombia. Bueno, tenemos esta sección que recuerden que es nueva de esta segunda temporada. Y tengo que ver el pastel. Se llama contratar, despedir o asociar. Entonces tienes que sacar 3 personajes de acá y nos dices cuál contratas, cuál despides y cuál asocias. ¿Con cuál te asocias? Ahí hay 1, 2 y 3. Bueno, el primero es Fernando Botero. Ajá. El segundo, Fidel Castro. Y el tercero es Antanas Mocus. Entonces, ay, Dios. Fernando Botero, contratar el arte, la creación, la generación de valor, lo mejor de Colombia. Por supuesto, este señor que es un dictador, despedir, chao, se fue. Antanas Mocus, puedo no estar de acuerdo con todas sus ideas políticas, pero creo que me puedo asociar con él en función de cosas buenas que hizo estando en la alcaldía de Bogotá.
O pueden montar un café juntos, un O restaurante. podemos montar con un tertuliadero juntos y eso nos va bien a los dos, nos asociamos, es interesante. Creo que lo de que la vida es sagrada y los recursos son sagrados es una gran lección que sí nos dejó Antanas Mockus, qué pesar que sus pupilos no los hubieran seguido y bueno, hoy uno de ellos esté prófugo de la justicia. Dios mío. Bueno, Carlos, este podcast que estamos grabando hoy sí o sí va a salir antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales de Colombia, las elecciones más importantes en las últimas décadas de nuestro país. ¿Qué mensaje le quieres dar a los jóvenes, a los empresarios, a todas las personas que nos ven? Asuman su responsabilidad con la democracia. Su voto tiene poder, tiene el poder de cambiar la realidad de Colombia. Hoy están en juego dos modelos. Un modelo que estatiza, que no cree en las personas, que no cree en la libertad económica, que lo que quiere es imponernos un modelo autoritario, un régimen autoritario. Y está en juego un modelo de libertad, aun cuando imperfecto. Ahí estaremos nosotros para luchar por mejorarlo cada día. No todos sus candidatos presidenciales de este segundo modelo son perfectos, no, pero son mucho mejores por una razón, porque saben jugar en las reglas de juego democráticas. Están abiertos al debate, a la discusión, al disenso. Y eso es lo más valioso. Escojan al mejor, escojan al que les dé las condiciones y responda a sus necesidades, al que tenga la capacidad de resolver las crisis que hoy estamos pasando. Pero no caigan y no se dejen llevar por esas propuestas que suenan bonito, pero que al final del día la consecuencia, el cómo lo van a hacer, a lo único que nos va a llevar es a un régimen autoritario sin libertad económica. De allá se demora uno muchos años, décadas en salir. Estos, insisto, estos otros candidatos podrán no ser perfectos, pero son mucho mejores porque van a jugar con la Constitución, van a defender la democracia y nos van a dar las garantías y las condiciones para que en el debate político demostremos por qué nuestras ideas son mejores. Muchas gracias, Carlos. Esperemos que Colombia tome la mejor decisión, que no nos lleve a una dictadura. Gracias por estar aquí.